Originario del departamento de Santander, desde muy niño, a los 16 años, se entró a hacer filas en las extintas FARC, donde duró cerca de 3 décadas. Hoy ocupa una de las sillas en el Congreso de la República, luego del acuerdo de paz firmado con el expresidente Juan Manuel Santos. Ustedes y yo vamos a entrar a la oficina del representante de la Cámara, Jairo Reinaldo Cala Suárez, a ver qué nos dice cómo va su labor en el Congreso. Vamos. Repre, Jairo Cala, ¿cómo está? Gracias por recibirnos acá en la oficina, por abrirnos sus puertas, sacarnos un poquito del tiempo que sé que es limitado el de ustedes, pero gracias por aceptar esta invitación. Bueno, no, muchas gracias a usted, Luis Miguel, y bienvenido a esta oficina. Esta es la oficina de los colombianos, de todos los trabajadores y de los amantes de la paz. Pero Repre, la idea es que tengamos una charlita acá de media horita que tenemos de tiempo y que hablemos de todo un poquito, Repre. Entonces, es inevitable hablar de su historia, Repre, porque pues la idea es hablar de la historia de los representantes. Pero empecemos desde el principio, Repre. ¿Quién es Jairo Cala y cómo era Jairo Cala de niño? Bueno, Jairo Cala es un hijo de campesinos reales, pobres de este país. Mi infancia fue en una vereda por allá del municipio del Palmar. Mis años de escuela fueron una escuela rural y pues con una situación compleja a los 7 años yo quedé huérfano de padre y madre, entonces mi vida transcurrió en unos altibajos un poco complejos, pero afortunadamente logramos salir adelante. Pero ¿usted qué carrera tiene? No, yo por mi historia en la resistencia armada, yo llegué allí muy joven, a los 16 años, tenía tercero primaria, hice la escuela de la vida en la insurgencia, volví. En este momento estoy en último semestre de administración pública y ahí estamos desarrollando la tarea. Pero usted dice que entró en la insurgencia muy joven. ¿A qué edad y como por qué toma la decisión de empezar a hacer filas en la FARC? Yo entré a los 16 años. Mi decisión fue una decisión producto de la situación familiar que nos tocó vivir. Como le decía anteriormente, mi familia es una familia muy humilde y mi madre padeció una enfermedad bastante compleja y eso me marcó a mí porque es que en la casa no hubo cómo conseguir los recursos para hacerle una cirugía que necesitaba en la época y eso la fue deteriorando en su condición humana y personal y hasta que murió. Entonces, esa situación me hizo pensar que es necesario que en este país trabajemos por una justicia social que le garantice derechos a todos los hombres y mujeres de este país, independientemente de su condición económica. ¿Y a usted, alguien le dijo, ven, haga parte de la guerrilla, o usted simplemente fue y buscó la oportunidad? Si vos soy Jairo Cala y quiero ser parte de la guerrilla, o alguien siempre le tentó el oído. No, yo en mi condición de campesino, yo trabajaba en las fincas, entonces llegué a la municipio de Barrancabermeja y allá de pronto un día llegaron un par de muchachos ahí. Me dijeron que eran ellos guerrilleros, me explicaron las condiciones que se debían reunir para unirse a las guerrillas y luego de tener esa claridad yo tomé la decisión de hacerme guerrillero. En algún momento en su juventud estar ahí, dijo, no quiero estar aquí, o todo el tiempo hasta el momento en que se firma el proceso de paz, usted sale, o en algún momento usted dijo, no, de verdad no quiero esto. No, yo sin dudas, pues en los primeros meses uno siente el cambio y a veces uno como que duda un poco, bueno, yo dónde llegué, porque es llegar a un mundo distinto, a un mundo en que uno no tiene ni la más remota idea de cómo es.
Pero luego que ya logré entender y comprender las razones políticas, sociales, culturales que motivaban a cada uno de nosotros para hacernos guerrilleros, fui un convencido hasta el último día que firmamos el acuerdo de paz y que ya nos tocó empezar a hacer dejación de las armas, y también con unas necesidades y unas problemáticas que no se lograron resolver, que el acuerdo de paz no las logró resolver y que para nosotros pues fueron banderas que defendimos toda la vida. Pero ¿cómo fue su proceso en la guerrilla? Supongo que también tiene como unos ascensos o llegan de guerrilleros rasos, supongo, a llegar a ser parte de un secretariado de las FARC. Sí, el sistema de ascensos y de reconocimientos, de estímulos, son producto del trabajo y producto del esfuerzo que cada hombre y cada mujer hacía por superarse en todos los terrenos, tanto en los terrenos políticos, organizativos, militares, y en la comprensión también de los fenómenos de la sociedad y del mundo. Entonces fue una autoeducación, una autoformación acompañada de algunos refuerzos de hombres que tenían un mejor nivel de conocimiento y de comprensión de cada fenómeno. ¿Usted siente que en algún momento las FARC perdió su norte, su ideología? No, yo creo que en todos los documentos que usted encuentra de las FARC encuentra una coherencia y una línea claramente establecidas. Y lógicamente las condiciones de cada territorio llevaron a que hombres, elementos pertenecientes a las FARC, en un determinado momento desviaran el objetivo central. Pero la política de las FARC nunca fue incoherente, nunca se desvió como política. Los hombres la malinterpretaron y la aplicaron de manera equivocada. Pepe, cuando usted decide entrar en la guerrilla, supongo, no sé si fue una decisión fácil o no, pero su familia, ¿qué pensó? ¿Qué le dijo? No, fue un tema bastante traumático porque mis hermanos, pues, no querían que yo tomara esa decisión y se opusieron hasta el último momento, hicieron todo lo que les fue posible en su momento para que yo no tomara esa decisión. Sin embargo, ya era una decisión tomada y nada me detuvo. Allí estuvimos 35 años de la vida y bueno, yo no me arrepiento de haber sido guerrillero. Creo que la causa que abrazamos es una causa justa, que las reivindicaciones que planteamos son necesarias, que hoy desde mi condición de congresista hemos hecho los mejores esfuerzos para que esos cambios y esas transformaciones que requiere la sociedad siguen vigentes y que ojalá que desde este espacio podamos avanzar en irle generando garantías a esos sectores de la población que no tienen, que han sido históricamente excluidos y que necesitan que el Estado los mire con los ojos del padre que tiene que ayudarle a resolver a los hijos las distintas problemáticas que padecen. Precisamente representando ustedes ahora hacen parte del Congreso de la República, que va a ser el Acuerdo de Paz. ¿Qué cree que ha sido el mayor logro de usted como representante desde esta oficina que le puede entregar a los colombianos? Bueno, yo creo que hay varios logros. Normalmente aquí la gente mide la acción de los congresistas por los proyectos que desarrolla, pero nosotros lo vemos más desde el punto de vista de la pelea que hemos hecho porque se implemente el acuerdo de paz, porque se entienda desde todos los partidos políticos, sobre todo los que jugaron en contra del plebiscito, para que entiendan que el acuerdo de paz es una oportunidad para todos los ciudadanos de Colombia y que
Si el Estado se aboca a cumplir ese acuerdo de paz, la paz total en este país puede ser posible y puede ser una realidad. El acuerdo de paz son derechos para los campesinos, es la redistribución de la tierra, porque históricamente los conflictos en Colombia han girado alrededor de la tierra. Entonces, hoy lo que hicimos con este acuerdo es, hombre, desarrollemos el campo. Si desarrollamos el campo, existe una oportunidad real de superar dos problemas que tiene el país que son graves. Uno, el problema del trabajo, del empleo, y dos, el problema de la comida. ¿Cómo le garantizamos que a la mesa de todos los ciudadanos de este país haya un plato de comida sin que la gente tenga la posibilidad de trabajar? Y bueno, nosotros en estos años nos hemos dedicado, los 10 voceros, a andar por las distintas partes del país a hacer pedagogía del acuerdo de paz. Aquí hay un problema estructural que ya se convirtió en estructural, que impacta la economía, que impacta la política, que impacta la cultura, que impacta absolutamente todo, que es el tema de los cultivos de uso ilícito. Ni el gobierno anterior se eligió para hacer trizas el acuerdo de paz. Afortunadamente el blindaje y el acompañamiento de la sociedad colombiana y la comunidad internacional impidieron que eso fuera posible. Este gobierno se elige como bandera central para avanzar en alcanzar una paz completa. ¿Y usted cree que sí se ha logrado, representante? O sea, ¿sí ha habido avances ahora en el gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que hay avances significativos en materia de implementación del acuerdo, sobre todo en punto 1, que es en el tema de la reforma rural, que en el gobierno se llama reforma agraria, en el gobierno Petro, pero que es en esencia garantizarle tierra a los campesinos, avanzar en la formalización de la propiedad rural y garantizar que esos territorios más golpeados por el conflicto se vayan consolidando como territorios de paz, los municipios PEDET. Sin embargo, pues persisten todavía violencias porque hay problemas que no se han resuelto. Un problema que hay que resolver es el problema de los ilícitos y entre ellos los cultivos de uso ilícito. Entonces nosotros, el punto 4 del acuerdo, crea el Programa Nacional Integral de Sustitución que el gobierno anterior lo desdibujó y no avanzó en eso, que este gobierno emite la nueva política contra las drogas, pero que el plan nacional que habíamos creado en el gobierno Santos no se ha avanzado en su implementación. Pero aquí un llamado es, yo creo que en temas como eso nosotros tenemos que crear políticas públicas que trasciendan los gobiernos, porque el tema de los cultivos, del consumo de estupefacientes es un problema estructural de la sociedad que tiene que tener un tratamiento social para el caso de los cultivadores y para el caso de del comercio del producto, pero que tiene que tener un tratamiento clínico, médico para el caso de los consumidores. Y eso tenemos que abocarlo como política pública. Hay otros temas que tenemos que avanzar fuertemente en eso. El universo de las víctimas en Colombia supera los 9 millones de colombianos, casi 10 millones. Pero el Estado no cuenta con políticas públicas sólidas que garanticen a esos 10 millones de víctimas del conflicto una reparación efectiva. Se convirtieron las víctimas del conflicto hoy en limoneros de distintas entidades, pero no hay políticas públicas que resuelvan el problema del trabajo, que resuelvan el problema de la alimentación de esa gente
que resuelvan el problema de la salud, de la educación de esos hombres y mujeres que producto del conflicto tuvieron que dejar sus entornos familiares y laborales y abocarse al mundo de la incertidumbre. La paz yo creo que es eso. La paz es poder resolver esos conflictos. Y hay otros. Se mencionaba de víctimas, ¿cierto? Pero un par de esas víctimas también fueron, pues, obviamente por las FARC. En algún momento, la FARC dijo, la amarramos haciendo esto porque, pues, muchos campesinos desplazados, ese tipo de cosas, pues, en algún momento dijeron, no debimos hacer este atentado o algo así. Es que el universo de las víctimas se da, lógicamente, en el marco del conflicto y hubo acciones que las FARC realizó que afectaron de manera grave a sectores de la población que no debieron ocurrir. Nosotros hemos avanzado en varios actos de reparación, hemos pedido perdón a esas víctimas, pero hay un universo muy grande de una política de Estado que generó la inmensa mayoría de las víctimas. Y lo que decimos en el acuerdo es la responsabilidad de reparar, de avanzar en un proceso que garantice que no se vuelva a repetir la historia del conflicto, es una responsabilidad del Estado. Pero en las políticas de Estado dirigidas hacia allá, hoy son bastante mezquinas. ¿Usted cree que el Estado hoy vemos un conflicto, sobre todo de Catatumbo, en Arauca, en Cauca, que está exacerbado, ¿no? Queda el Catatumbo bajo fuego prácticamente. Sabemos que son grupos ELN y algunos disidentes de las FARC. ¿Usted cree que el Estado sí ha tenido la mano para hacer eso, precisamente en la no repetición del conflicto? Es que cuando un Estado firma un acuerdo y lo cumple, genera las condiciones para que eso se repita. Por eso yo creo que nosotros la política pública de la paz tiene que ser bandera de cualquier partido, independientemente de que esté a la izquierda o que esté a la derecha o que esté en la mitad, donde esté. Tiene que ser una política pública que tiene que tener los dos componentes, el componente social, el componente político y seguramente el componente de seguridad también, que es necesario, lógicamente, para que se garantice, tal y como quedó plasmado en el acuerdo, que el monopolio de las armas esté en manos del Estado colombiano. Es lo que no ha pasado, porque la falta de presencia social, la falta de presencia de las organizaciones civiles del Estado en los territorios para resolver los problemas no se ve, y muchas veces solo se ve la fuerza militar del Estado, y eso genera unos desequilibrios que no permiten que esas problemáticas se puedan resolver. Allí hay temas, por ejemplo, complejos, que termina llevándolos el campesino y el ciudadano de a pie. Por ejemplo, en el anterior gobierno y en este gobierno se crea el Consejo Nacional contra la Deforestación. El problema del impacto climático en Colombia y en el mundo es una realidad. Pero con crear un consejo que persiga a quienes talan un árbol, que lo meta a la cárcel, no se resuelve el problema, ¿cierto? Eso genera otro problema, porque normalmente el campesino de a pie tala un árbol por necesidad y para tener un lugar donde derivar su sustento. Pero los que realmente son criminales, son ecocidas, son personas que transan las instituciones del Estado y que realizan la más macabra deforestación, sí, que el Estado los castigue. Pues bueno, entonces nosotros hemos dicho generemos una política pública
porque nosotros hicimos experiencias. Nosotros conservamos, y si tú revisas el comportamiento de la deforestación en las áreas donde estábamos nosotros cuando estábamos en la actividad armada, entonces encuentras que hay ecosistemas inmensamente grandes que mientras nosotros estuvimos allá no fueron tocadas por la mano del hombre. Que una vez salimos, entró todo el mundo y están las consecuencias que conoces. El acuerdo lo que dijo es, ustedes salen y el Estado llega. Nosotros salimos y el Estado nos lleva. Algo bonito que tuvo el acuerdo de paz, sobre todo, puede que se pudieran encontrar ustedes acá también con las curules de víctimas, ¿cierto? ¿Cómo se las llevan con ellos? Esa fue una pelea muy dura en el gobierno anterior. Lograr que el Congreso de la República reconociera que esa parte del acuerdo había que cumplir. Es decir, cómo garantizar la presencia de esas víctimas del conflicto, esas voces aquí en el Congreso. Finalmente, después de varios intentos, se logró aprobar esto. Y no, la relación nuestra con ellos es muy acorde a lo que plantea el acuerdo. Es decir, ellos están aquí para garantizar derechos a esas regiones más golpeadas por el conflicto. Y nosotros también. Son las regiones que ellos conocen a pie y que nosotros también conocemos a pie. Entonces, ¿cómo les garantizamos derecho a ellos? Y yo creo que en eso hemos logrado avanzar bastante y tenemos causa común, digámoslo así, en la necesidad de garantizar las políticas públicas para que en esos municipios haya una presencia real del Estado. El acuerdo de paz planteaba 8 años para las curules, tanto curules de paz como las curules de las FARC. Ya estamos, para ustedes ya se están cumpliendo este periodo, ya les queda un año y lo que falta de este año legislativo. Miras a las próximas elecciones, ¿cómo va a estar el Partido Comunes? Sí, yo creo que hay un tema que es importante que el país lo tenga en cuenta. Cifras de la Procuraduría, cifras de la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, de los distintos órganos que se crearon para vigilar el cumplimiento del acuerdo, lo que dicen es que por todo lo que pasó con los gobiernos anteriores y las dificultades que puede haber tenido este gobierno para avanzar más rápidamente en la implementación, el acuerdo registra un retraso en su implementación de por lo menos 7 años. Entonces, pues lo lógico, lo normal es que el acuerdo lo veamos como un cuerpo. No podemos ver un punto separado de los 5 restantes. Es un solo cuerpo. Y pues lo lógico es que esas curules de las víctimas se mantuvieran durante el otro periodo por lo menos. En el caso nuestro, pues nosotros nos abocamos ahora a participar en las elecciones de manera normal, ¿cierto? Vamos a estar en la contienda. Creo que el esfuerzo que hemos hecho es un esfuerzo importante y lo que estamos esperando es que la ciudadanía reconozca ese esfuerzo y que nos acompañe en la tarea de construir ese modelo de sociedad donde quepamos todos independientemente de la orilla política en la que nos encontremos. Pero usted representa al departamento de Santander, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que tiene Santander? No, Santander tiene muchas bellezas naturales. Lo más hermoso que tiene Santander es su gente. Yo creo que estamos en una sociedad pujante, en una sociedad de hombres y mujeres
que han construido un modelo de departamento que es muy bonito. Tiene los problemas que tienen todos los departamentos y la estructura que hablábamos anteriormente. Hay gobernantes que no lo han hecho bien y que han generado pobreza, han generado inequidad en muchos sectores de la población, pero allá está el cañón del Chicamocha, por ejemplo, que es una belleza natural muy importante. Está el mismo páramo de Santurbán, que se constituye en una belleza natural, pero también en una reserva de biodiversidad que es muy importante, y varios ríos. Yo creo que muy a pesar de que Santander tiene casi que el 40% de los municipios que tienen problemas de agua, tiene también unos ecosistemas que son muy importantes. La serranía de los Yariquíes, por ejemplo, es una reserva natural que es muy importante para el departamento. ¿A usted le gusta comer hormigas coloras? Sí, claro, no. Yo de niño, efectivamente, parte de la dieta para nosotros era una fiesta. Las temporadas en que salían las hormigas culonas. Entonces nos íbamos, era casi toda la familia, a los huecos donde salían las hormigas para recogerlas y hacían parte de la dieta. Bueno, ¿usted conoce el departamento de Putumayo? Sí he ido, no lo conozco demasiado, pero sí he ido. Es que en el programa anterior al suyo tuvimos al representante John Freddy Valencia, que también es una curul de paz. Y él quiso, perdón, una dinámica donde enviamos la gente que se conoce los departamentos por los sabores. Y él le quiso enviar este vino típico que se produce allá en el departamento de Putumayo para que usted lo disfrute. Bueno, muchísimas gracias. Y un saludo, un abrazo al compañero John Freddy. Y bueno, decirle que por aquí del departamento de Santander, pues traemos también una pequeña muestra para los futuros compañeros que vayas a invitar. Es una pequeña muestra de los productos de allá de Santander, pero también es una muestra de lo que está pasando con La Paz, es decir, de los emprendimientos que nosotros como firmantes del Acuerdo de Paz estamos haciendo, y una muestra para el país para decirle, vean, nosotros vinimos aquí a construir país, a construir modelos de producción y a ser parte de esta sociedad. Hacer paz de ese país necesita mucha paz. Sí. Pero el tiempo es cortico, espero que otro día nos invite a todas esas opiniones para seguir esta charla, porque lo que tenemos es temas para hablar. No, con mucho gusto, y aquí está esta oficina para que nos sentemos a tomar tinto y por lo menos a soñar en el país de todos. Muchas gracias. Gracias.